Amigos, le habla Jaslyn, ¿cómo están? Espero todos estén bien. Gracias por entrar a mi página de YouTube. Estoy muy contenta de que pueda seguir yo haciendo estos videitos como estudiante que somos todos. Yo creo que aún hasta el pastor tiene que seguir estudiando porque la palabra del Señor es muy profunda, a veces hasta misteriosa. Y creo que nosotros todos deberíamos de seguir estudiando, no importa lo que uno aprenda, seguir estudiando, indagando, porque hay mucha revelación en la palabra del Señor. Amén. Hoy vengo a hablarles del diezmo, el diezmo en las iglesias. Yo siempre que iba a la iglesia, yo notaba que había algunas personas que se quejaban que a veces no iban a la iglesia, me contaban ellos, ¿no? Que a veces no iban a las iglesias porque no tenían dinero para ellos poder dar, y yo voy a dar un testimonio sobre eso y es de mi vida. Nosotros en el 2011, mi esposo y yo pasamos por una crisis financiera muy fea. Nosotros perdimos todo tipo de negocio, nosotros perdimos todas las finanzas, nosotros lo perdimos todo porque había venido una crisis a los Estados Unidos que fue entre el 8 y el 9, pero nosotros pudimos resistir solamente hasta el 2011. Ese año perdimos todo tipo de ingresos. Perdimos todo, nuestra casa, negocio, los créditos, todo vino abajo. Y cuando eso estábamos yendo a la iglesia, tuvimos que parar de darle el diezmo porque no teníamos entrada ninguna. No sabíamos ni siquiera cómo íbamos a poder sobrevivir porque nos vimos sin comida, sin dinero ni para pasar un puente donde teníamos que ir a la iglesia y teníamos que pagar $1. Y ni siquiera a veces el domingo teníamos para el dólar. Yo recibí una carta. Recibimos una carta de la iglesia, y cuando yo la abro, para mi sorpresa y mi confusión realmente, nos explicaba que se habían dado cuenta que nosotros no estábamos dando el diezmo y por consecuencia nos estaban dando un plazo para nosotros ponernos al día o para ellos darnos de baja en la membresía. O sea, ya nos iban a expulsar de la iglesia porque nosotros no habíamos cumplido con nuestro deber de cristiano. Eso causó un dolor grande en mí, lo tengo que admitir. Un dolor que aún es y no lo concibo. De que personas supuestamente religiosas, entre comillas, personas entre comillas nuevamente, valga la redundancia, puedan decir que son cristianas, que aman al Señor y puedan expulsar a personas porque no tengan dinero. Entonces yo quise hacer un estudio bien profundo y buscar la raíz del diezmo y buscar hasta encontrar si ves verdaderamente el diezmo algo bíblico para la iglesia de Cristo o es bíblico solamente para la nación de Israel. Y esto es lo que yo aprendí y voy a compartir con ustedes de la verdad de atrás del diezmo, como yo hice hace poco, que creo que ustedes lo han visto, y si no lo han visto, los invito para que vean la verdad detrás de Halloween. Este se llama la verdad detrás del diezmo. Le explico. El diezmo, número 1, fue dado como ley para los israelitas, y nosotros lo sabemos, para la nación de Israel. Eso lo leemos, que Dios lo dio como una ley para Israel. Pero nosotros no somos israelitas. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Y para poder explicar correctamente y adecuadamente cualquier pasaje de las Escrituras, ustedes saben que nosotros tenemos que tener el contexto que les rodea. Entonces aquí les traigo el estudio que yo hice y lo voy a compartir tal y como lo hice. En el Antiguo Testamento hay 2 pasajes que se utiliza como fundamento para implantar el diezmo en las iglesias. Y uno de ellos es en Génesis 20,
donde vemos que Abraham da el 10% del botín al sumo sacerdote Melquisedec, después que él ganó la batalla con unos reyes que vinieron y se apoderaron de muchas riquezas de Sodoma y Gomorra y conjuntos se llevaron a su sobrino Lot. Cuando Abraham se entera de eso, él sale con sus 318 criados en busca de su sobrino para rescatarlo. Él derrota a estos enemigos y por consecuencia se lleva, como dije anteriormente, un gran botín del cual le ofrece el 10% de ello a Melquisedec. Antes de este pasaje no se ve que Abraham había dado el 10% a ningún otro sacerdote ni a nadie. Y después de este pasaje nunca más se dice que Abraham volviera a dar el diezmo. Creo que en este solo pasaje no se debería ser usado como lo usan tanto las iglesias en algunas, como una doctrina como lo es de dar el diezmo. Bueno, también tenemos otro pasaje que es en Génesis 28, 20 al 22, donde vemos que Jacob establece un tipo de pacto, por así decirlo, con Dios. Jacob le hace más bien una propuesta a Dios. Si tú me bendices en mi viaje, si me guardaras, si me protegieras, si me prosperaras, de todo lo que tú me dieras, te voy a dar el diezmo. Es lo que dice él. O sea, él está proponiendo, de todo lo que tú me dieras, yo te daré el diezmo. Entonces, si nosotros todos analizamos el contexto de este otro pasaje, vemos que esta proposición de Jacob hacia Dios era con una condición. Era algo condicional, la propuesta de Jacob hacia Dios. Vuelvo y repito, si lo prosperaría o si lo prosperara, entonces Jacob le daría el 10% de sus ganancias. Nuevamente, antes de este y después de este pasaje, tampoco vemos otro igual que diga que Jacob diezmase. Ni antes de esto, ni después de esto. Aún en este pasaje, nosotros no podríamos tomarlo como un fundamento, como algo fundamental para tomarlo, como para sostenerlo, como una doctrina para el diezmo, dado que no se sabe si Dios aceptó y si Jacob lo dio. Sí sabemos que Dios lo bendijo, eso sí lo sabemos, y asumimos que él le dio el 10%, pero no dice que Jacob lo daba continuamente. Solo se menciona que Jacob hizo la proposición. Además de estos dos pasajes, solo quedan los de la ley. Los pasajes que Dios constituye el diezmo como ley. Pero solo para la nación de Israel, vuelvo y repito. Si nosotros vamos a Santiago, capítulo 2, versículo 10, enseña que la ley es como un bloque. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tomar la ley para lo que nos interesa a nosotros y no el resto de la ley, porque no sería justo. Entonces no, eso no es así, porque dice si cumplieras toda la ley, ahí en Santiago 2:10 dice, si cumplieras toda la ley, pero ofendieres en un solo punto de la ley, te haces culpables de todos. Por tanto, ¿estamos bajo la ley o estamos bajo la gracia? Los que quieran justificarse por la ley de la gracia han caído, dice el apóstol Pablo. Si quieren exigir el diezmo, pastores, ustedes que me están oyendo, tendrían que tener en cuenta y leer muy bien Levítico 11, porque aquel pastor que está exigiendo el diezmo tiene que pensar también puede caer en que no puede comer ciertas comidas, porque esa es la ley. No puede comer cerdo, y yo conozco muchos pastores que comen cerdo, es más, les encanta comer cerdo. No pueden comer mariscos, langostas, camarones, eso también es prohibido. Y yo creo que usted lo puede buscar, está en Levíticos 11 del 7 al 15. Lo puede leer, ahí está. Y otra de las cosas que también creo que los pastores deben de cuidarse mucho, ya que quieren implantar el diezmo, es con sus hijos. Nosotros sabemos todos que los niños hoy en día, los muchachos jovencitos, los adolescentes,
muchos de ellos, no estoy diciendo todos, pero muchos de ellos son muy rebeldes, muy rebeldes. Y entonces, en la ley dice que cuando usted tenga un hijo rebelde, usted sabe lo que tiene que hacer con ellos, ¿no? Sacarlo a las afueras del pueblo y llevar toda su congregación, ya que usted le pide el diezmo, y entonces apedrearlo hasta la muerte. No se da cuenta. No se da cuenta, pastor mío, no se da cuenta, amiga mía, amigos míos, no se dan cuenta que esto es imposible. Entonces, ¿para qué murió nuestro Señor Jesús? Si ya nos libró de esas leyes. Él nos libró de ellas. Entonces, lo que no entiendo es por qué de las 613 estatutos y leyes que hay en el Antiguo Testamento, solamente una solita, y es la del dinero. Las demás, no estamos bajo la ley. ¿No cree usted eso un poco erróneo? Como que hay falta algo, alguna lección que debemos de tomar todos. Otro pasaje bíblico, que creo que es uno de los más famosos y lo conoce usted que me está escuchando, es el Malaquías 3, 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor contesta, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación, aquí dijo, la nación de Israel, toda me habéis robado. Traer todos los diezmos al alfolí, o sea, donde guardaban ellos los alimentos, y hay alimento en mi casa. Y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquí vemos bien claro que el Señor está hablando a toda la nación de Israel. No está hablando aquí de la iglesia de Jesucristo. Además, si leemos bien, vemos que el diezmo no consistía en dinero, sino en alimentos. Según el libro de Deuteronomio y también el de Levítico, se trataba el dar el 10% de fruto de la tierra y los frutos del ganado. De manera que el que no tenía tierras ni ganado no tenía que diezmar. Para ir a celebrar la fiesta a Jerusalén una vez al año, ellos iban y contaban sus ganados. O sea, si usted tenía 10 ganados, 9 era para usted y 1 era para Dios. O sea, el 10º le tocaba al Señor. Y eran apartados para ser entregados para Dios. Ahora bien, si algún pastor quiere exigir, que yo sé que lo exige, el diezmo, y tú no tienes tierra, no tienes por qué darle nada. Eso era el ganado y el fruto de la tierra. Alimentos. Si usted no tiene ni tierras ni tiene ganado, usted no tiene por qué dar el diezmo. Es lógico, ¿no? Si no tienes ganados, no tienes por qué dar nada. Si tienes tierras grandes, pues llévaselas. Y todo el trigo que tengas o todo lo que tú tengas, calabaza, lo que tengas, llévaselo y pónselo en el púlpito. Eso es lo que dice la ley, porque así era como se daba el diezmo. Traían todo fruto de la tierra y el 10% de sus ganados. Jamás se habla de dinero. Yo no lo veo aquí. Aquí no vi nada, ni Abraham, ni Jacob, ni los israelitas traían dinero. Eran o palomas, o ganados, o trigo, pero ellos no traían dinero. Ni tampoco Dios estaba demandando dinero aquí en Malaquías, sino que hubiera alimentos. Eso es lo que Él estaba preocupado, de hacerles conciencias a ellos para que hubiera alimento en su casa, o sea, en el templo, o donde guardaban los alimentos, para los levitas, o sea, los sacerdotes, que eran los únicos que no tenían herencias, como sabemos, de tierras. Tampoco los escribas tenían herencias de tierras. Y de ese diezmo que entregaba el pueblo, vivían las viudas y los huérfanos. Yo quisiera preguntarle a los pastores a cuántas viudas ellos mantienen de comida y a cuántos huérfanos ellos los ayudan a vestirlos, a calzarlos y a darles alimentos mensualmente. ¿A cuántos? Entonces, para una cosa vamos a tomar versículos bíblicos más apropiados para el diezmo porque me beneficia a mí, a mi familia y a la iglesia. Pero los demás no los vamos a mencionar porque entonces nos dice nosotros no estamos bajo la ley. Por consiguiente, lo que Dios estaba cuidando
era el alimento de su casa, no era el dinero del pueblo. En Levíticos 27, del 30 al 32, dice que si algún judío quería redimir algunos de los animales que le pertenecía al Señor, uno de esos décimos, él tenía que dar el valor del animal más un 20%. O sea, tampoco era dinero lo que Dios estaba buscando, era alimento para sus sacerdotes y su familia y para los escribas, los huérfanos y las viudas. Aparte de eso, vemos en la Biblia dos tipos de diezmo, bien diferenciados uno del otro, que se recogían 2 veces al año. Esto era 2 veces al año. Esto no eran diezmos que el Señor pedía todas las semanas, como ahora que si vas a una iglesia tienes que dar toda la semana. Y si no los dan, mira, te destituyen, como me pasó a mí. Sino también esa vez al año era para la fiesta, para celebrar una gran fiesta para Dios. Léalo, está en Deuteronomio 14, 22 al 23. Por tanto, el diezmo de cada año se comía todo el pueblo junto. Se comía todo lo que traían. Me imagino que eso tuvo que haber sido una fiesta inmensa, porque ellos traían suficiente para todo el mundo. Y ahí mataban ganados y habían trigos y me imagino que arroz y lentejas y había de todo. Y era una fiesta para Dios. Y entonces tenemos el otro que es cada 3 años. Y ese diezmo de del tercer año era el diezmo que servía para las viudas y los huérfanos, que está en Deuteronomio 14, 28, 29. O sea que no todos los diezmos eran para los sacerdotes. Siempre el Señor cuidando para proteger a los más indefensos, como las viudas y los huérfanos. Además, tenemos algo muy importante, que una vez cada 7 años, tenemos que aprender esto, ¿no? No se recogían diezmo, porque tampoco se cultivaba la tierra, que este es el famoso Shemitah, que el rabino Jonathan Cahn lo ha dado a conocer ahora, porque antes nadie lo conocía. Y esto está en Levíticos 25 del 1 al 7, donde la tierra cada 7 años descansaba. Y ahí nadie segaba, ahí nadie recogía, ahí no hacía nada. Ellos comían de lo que el año anterior ellos habían cosechado y lo que ellos tenían, me imagino, en sus casas, pero no trabajaban la tierra. Yo quisiera ahora preguntarles a los pastores, ¿cuándo le dicen ustedes a sus discípulos o le dicen a su iglesia, miren, el año que viene es el 7º año y hay que descansar 1 año sin dar el diezmo, porque la tierra tiene que venir a un descanso? Entonces ahora usted me contestará, no, pero nosotros no estamos bajo la ley, nosotros no vamos bajo esa ley. Entonces si no estamos bajo esa ley volvemos a caer en lo mismo. ¿Quién nació primero, la gallina o el huevo? Estamos en este juego con esto de lo de los diezmos, y yo lo he tomado muy en serio porque a mí me tocó. Y yo creo que a mí me tocó y Dios lo permitió para que yo enseñe sobre esto. Esto no es para la iglesia de Jesucristo. No lo es. Y los pastores que me están escuchando saben que así es. Y entonces hay que preguntarles a ellos, porque yo nunca vi cuando yo fui a la iglesia que el pastor dijo, el año que viene es el 7º año, ya nadie tiene que dar el diezmo por 1 año. Yo nunca he escuchado eso. ¿Y usted? ¿Lo ha escuchado? Ahora les diré lo más importante de todo esto. Y está también muy curioso. Si vamos a Deuteronomio 18:21, dice que solo los levitas podían cobrar el diezmo. Solo los levitas, los de la tribu de Levi. Y tanto es así que los judíos de hoy en día, para su información, no cobran diezmo en sus sinagogas, porque a partir de la Segunda Guerra Mundial los archivos se perdieron y no hay un registro claro de quiénes son los de la tribu de Levi. Hoy en día en las sinagogas lo que cobran es un impuesto por la silla donde usted se sienta en la sinagoga. O sea, cobran un porcentaje por la silla, pero no pueden exigir el diezmo porque ellos no saben quiénes son los de la tribu de Levi. Fíjense qué interesante está esto.
Ahora yo le preguntaría a todos los pastores que exigen el diezmo que prueben que ellos son de la tribu de Leví para ellos poder cobrar el diezmo. Esto no les va a gustar a muchos pastores que van a entrar aquí a esta página. Pero yo, como en todos mis videos, me someto a que usted más abajito me enseñe que estoy completamente mal en lo que estoy enseñando, en lo que estoy compartiendo, en lo que yo estoy compartiendo con mis hermanos en Cristo, porque nos han estado engañando. Otra de las cosas, Jesús no cobraba el diezmo, jamás cobró el diezmo. Ahora usted se preguntará, bueno, ¿y cómo se sostuvo el ministerio de Jesús? Pues yo le diré que por las ofrendas de los seguidores. Si nosotros vamos a Lucas 8:3, vemos que algunas mujeres pudientes, seguro que tenían negocios y seguidores de buena posición, lo apoyaban en su ministerio. Léalo, búscalo para que usted vean. Pero Jesús no cobraba ni cobró jamás el diezmo como era, porque él no era de la tribu de Leví. Como nosotros sabemos, Jesús era de la tribu de Judá. Entonces a él no le pertenecía cobrar el diezmo. Eso nos indica aún más que nosotros somos seguidores de Cristo. Y como seguidores de Cristo, ninguno de nosotros tenemos por qué dar el diezmo. El apóstol Pablo es otro que no cobró jamás diezmo. Él era de la tribu de Benjamín. ¿Cómo él se iba a atrever a cobrar el diezmo si él no era de la tribu de Leví? Sin embargo, siendo él el que desarrolló toda la teología del cristianismo, no encontrarás ni un solo pasaje en la Biblia, ni un solo versículo en relación al diezmo con la iglesia. ¿No te parece este asunto bien interesante e importante como para traerlo a una discusión, a una mesa redonda donde podamos compartir ideas? Porque si yo tengo esta inquietud, o la tuve, la estudié y la aprendí así, yo creo que muchos pastores deben de saber esto también. Yo me imagino, ¿no? Entonces, para preguntarle por qué los pastores ordenan el diezmo. Bueno, yo me he hecho esta pregunta y tengo solamente 2 respuestas y las voy a compartir con ustedes. Yo creo que es porque algunos ignoran, siendo pastores, ignoran las escrituras. De tal manera que ellos no saben diferenciar si el diezmo es para la ley o si es para el Nuevo Testamento. Y la segunda de las respuestas es simplemente porque son unos falsos pastores que engañan y manipulan y roban a la gente por sus varicias. Otra de las manipulaciones de hoy en día es el sembrar en el reino y pactar con Dios. Entregarle dinero a Dios y Dios le va a dar más. Yo he estudiado mucho bien esto y esto yo lo veo, aparte de un descaro, lo veo tan falso. Esto no lo veo nada de Dios. Esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Eso de que entrégale dinero a Dios y Dios te va a dar más. Entonces yo creo que yo le diría al pastor, bueno, vamos a hacerlo al revés. Dame tú el 10% a mí y tú verás cómo Dios te va a dar el 100% para atrás a ti. O sea, yo no estoy de acuerdo con esto. No estoy de acuerdo con esto porque han tomado el diezmo para destruir la fe de muchos. Porque mientras que hay personas que tienen que limpiar hogares y baños públicos para llevar alimentos a sus hijos, después van a la iglesia los domingos, le dan el 10%, entonces esa pastora y ese pastor se van de viaje por toda Europa. Eso no está bien. Los diezmos eran para alimentos y para ayudar a los huérfanos. Yo no conozco un pastor, y si lo hay y está escuchando este video, por favor, corrígeme. Pero no conozco un pastor que le dé a las viudas y a los huérfanos. Mis últimas palabras es que la iglesia que está pactando con Dios para que le dé más dinero y para recibir más de Dios,
iglesia que yo creo que va a ser severamente castigada. Los milagros de Dios no se venden ni se negocian. Dios no está ahí para negociar con nadie. Dios no se vende ni compra su dinero. Si tú lo que quieres es una bendición de Dios, recibir un milagro, un cambio en tu vida, yo te aconsejo que hagas lo que nosotros, mi esposo y yo, hicimos. Le entregamos nuestra vida a Dios. Le entregamos una completa obediencia a su palabra. Nos quitamos de todo lo que nos pudiera perjudicar. Y el Señor nos volvió a devolver. Nos devolvió todo lo que habíamos perdido en el 2011. Ahora, no le damos nuestro diezmo a la iglesia, porque aprendí esta lección. Ahora yo creo que lo que estamos empleando nuestro dinero es en lo que verdaderamente Dios quiere. Y es en ayudar a diferentes iglesias. No pactando. No. Es como ofrendas. Por eso yo no estoy contra que usted le dé a la iglesia. Usted le puede dar hasta el 80% de sus ingresos a la iglesia si usted quiere. Será una bendición para usted porque lo está haciendo de corazón. Ahí al que yo critico y al que yo creo que Dios lo va a tener en cuenta el día del juicio es al que lo está exigiendo. Porque eso no se debe de exigir. Menos para la iglesia de Jesucristo. Yo creo que ayudar al pobre, al huérfano, al necesitado, los viejitos rezagados, como los hay en la Unión Soviética, los que están en Rusia y en Alemania, también a los niños de África, que hay bastante pobreza. Dé buenas ofrendas donde usted recibe la palabra. O sea, si usted va a una iglesia y le están dando la palabra y usted se está alimentando espiritualmente hablando, denle el diezmo si usted quiere. Pero no permita que se lo obliguen, porque la semana que usted no se lo quiera dar y lo que quiera darle en vez del diezmo, le quiere dar una ofrenda, está bien. Usted no está bajo ninguna obligación como ellos lo quieren exigir. No es correcto pedir el diezmo y no es incorrecto darlo tampoco. Si usted desea de corazón, vuelvo y repito, hágalo. A todos sus pastores, a sus pastores, pregúntenle. Enséñeme con documentos que usted es de la tribu de Levi, porque aquí dice que era a los de la tribu de Levi, a los sacerdotes de la tribu de Levi, era que se le entregaban los diezmos. Enséñemelo, muéstremelo, entonces yo voy a seguir dando mi diezmo. Lea las Santas Escrituras, abran sus ojos para que tengan entendimientos de lo que nos dice la Biblia. Los amo, los quiero, seguiré compartiendo todas las enseñanzas que el Espíritu Santo ha puesto dentro de mí, porque Él es mi pastor y por consecuencia nada me faltará. Y yo sí creo en ofrendas y en ayudar a todos el que más usted pueda. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.